Hola a todos, mi nombre es Verónica, soy farmacéutica y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, por si alguien no me conoce, soy farmacéutica, trabajo en farmacia comunitaria y ahora estoy estudiando temas sobre nutrición. Entonces, muchos me habéis preguntado, sobre todo por Instagram, cuando os enseñaba alguna cosa, que dónde estaba estudiando el máster, que qué estaba haciendo. Entonces voy a haceros un vídeo así un poco explicativo sobre qué máster he decidido yo y con quién lo he hecho. El vídeo lo voy a dividir como en dos partes. Una voy a explicar un poco de forma objetiva cómo funciona el máster y cómo va. Y la segunda parte pues daré un poquito mi opinión y a mí qué me ha parecido. Yo decidí hacer el máster con ICNS. ICNS es un instituto de posgrado. Todos los másteres que tienen o cursos propios son sobre nutrición, pero de una parte más clínica y más como enfocada al día a día. Y luego la parte de máster está con la UCAM, con la Universidad Católica de Murcia. Puedes hacerse tanto con máster y teniendo una carrera sanitaria, no te piden que sea nutrición, sino puedes hacer médicos, farmacéuticos, enfermería, cualquier carrera sanitaria, o también con técnico superior. Un técnico superior en dietética también puede hacer el curso. Sí que es verdad que a mí lo que más me ha gustado de esto, y que por desgracia es un poco así, tú te sacas estudios más oficiales en el sentido de que puedas ejercer la nutrición, como puede ser la carrera, o el técnico superior de dietética, que es lo que estoy estudiando ahora para poder ejercer, espero que dentro de poquito. Y es verdad que a la hora, como que tienes conocimientos muy superficiales, pero al final después te tienes que formar en más cosas según en lo que tú te quieras enfocar más en un futuro, o a mi forma de ver cómo funciona esto, porque solo sobre todo con el técnico, con la carrera no puedo opinar, se queda muy justito. Hay distintos máster, yo voy a explicar así un poco por encima, pero os voy a dejar abajo el link a la web donde podéis verlo mejor. Y son cursos que se hacen 100% online, desde casa, muy prácticos, muy enfocados al día a día y a casos clínicos, que a mí eso me parece que al final es como tiene que ser. Están muy actualizados y que se pusiera a hacer 100% online, para mí era lo que estaba buscando, porque al final estar trabajando es muy complicado tener que ir a otro sitio a poder hacer el máster. Los másteres suelen ser un año, año y medio, según, porque hay de más escritos o menos. Hay cursos más cortitos y cursos más largos. Yo, por ejemplo, el que hice, que fue el de nutrición clínica y endocrinología, era un poquito más de un año porque son 90 créditos. El curso en sí se divide en módulos, por ejemplo, el que yo hice eran 3 módulos y cada módulo tiene varios temarios. El módulo se divide en clases, que es una clase cada 2 semanas, más o menos. Alguna vez coincidía que eran 2 semanas de seguido clase y luego a lo mejor 2 semanas sin clase, pero el gran porcentaje del año era semana sí, semana no, clase. Las clases eran sábados o domingos. Si te matriculas pronto puedes elegir. Yo, por ejemplo, cuando me matriculé ya solo quedaba el domingo por la tarde, entonces me tuve que coger el domingo por la tarde porque quería hacerlo ya, pero si no, puedes ir eligiendo. O sea que también me parece bien, porque yo, por ejemplo, trabajo y tengo siempre sábado por la tarde y domingo libre, entonces sabía que iba a poder ir porque las clases son obligatorias. O sea, te tienes que conectar y pasar lista. Entonces tienes que ser que te lo cojas sabiendo que vas a poder ir a clase. A las clases puedes faltar a una clase sin justificar por módulo o a 2 justificadas. Y la justificación solo era por, bueno, según ponía en la web, solo se podía justificar si estabas trabajando en ámbito sanitario, es decir, que un médico tuviera guardia o algo así. Yo la verdad es que como solo falté en todo el curso a una clase, tampoco me preocupé. No sé si por enfermedad, en principio, según pone en la web, solo es por la justificación, la única que hay es por estar trabajando, pero no sé si a la hora de que estés enfermo y tengas un papel justificante también te lo cogía. Por módulo creo que iban unas 5 o 6 clases, más o menos. Entonces en esas 5 clases podías faltar a una o a 2. Al final de cada módulo, o sea, al final de cada clase era de un tema en concreto. Al final de cada clase había una actividad que había que entregar, que eran preguntas tipo test. Y al final de cada módulo, o sea, de los 3 módulos, tenías un caso clínico en el cual tú tenías que pautar para ese tipo de persona un menú con unos valores que ellos te daban, enfocado para esa persona a través de su software que tienen, que al coger el curso te dan una licencia de un año gratis para probar el software. En los casos estaba muy bien porque al final era uno de hipotiroidismo, uno de diabetes
y el otro no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, al final te daban paciente de tal edad, tanto peso, tiene que hacer una dieta, que tienes que llegar al mínimo de proteína, que por su enfermedad tú sabes que tienes que llegar a tantos, yo qué sé, por ejemplo, en hipotiroidismo pues tenías que llegar a tantos microgramos en selenio y era importante, y luego te iban calificando a través de que tú hubieras cumplido todo lo que te ponía en el enunciado. Y esos eran obligatorios entregar los 3 casos clínicos, y de los ejercicios que había de final de cada clase tenías unas 2, no, creo que era casi 3 semanas o así, tenías bastante tiempo para hacerlo. Las preguntas eran bastante sencillas de contestar, no eran cosas muy complicadas, era fácil de aprobar. Al final, yendo a clase y leyendo el tema y tal, era sencillo de aprobar, y puedes suspender una por módulo. Igual, del mismo módulo solo puedes faltar 1 o 2 clases y solo puedes suspender una actividad. Y las 3 actividades de caso clínico tenías que aprobar las 3 para poder tener el módulo. Y después podías elegir si hacer el TFM o no hacerlo. Si lo haces, pues tendrías título de máster, y si no lo haces, te quedas con un título experto. Luego, otra cosa también es que, los tengo por aquí, te envían los libros a casa. ¿Ves? Por ejemplo, yo el que hice eran 2 tomos, el tomo 1 y el tomo 2. Los libros están bastante... A ver, sí que es verdad que la clase y el libro no es lo mismo, no puedes seguir la clase con el libro. Ellos lo que te decían es que toda la clase, que eran de 4 horas, atendieras a la clase y estuvieras atento y escuchando, y si querías apuntar alguna cosa bien, y que después te leyeras el tema que la han redactado ellos, como para ampliar más. Pero es verdad que las clases se quedan grabadas y las puedes ver todas las veces que quieras. Yo, de hecho, por ejemplo, ya hace tiempo que he terminado, y creo que hasta marzo o así, o hasta abril, puedo volver a ver la clase que yo quiera sin problema. Y pues, a ver, son un libro. La verdad es que a mí me gustó, ya como en la universidad no se estudia con libros, a mí el hecho de que nos mandaran así un librito me parecía bastante útil. Pero bueno, sí, hay algún esquema y tal, pero suele ser todo mucha letra, pero está bastante bien. Y luego, sobre precio, pues, a ver, para lo que he visto por ahí tampoco lo veo exageradamente caro. Creo que yo no me acuerdo ya cuánto pagué. Sí que es verdad que el TFM lo pagas aparte, o sea, tú pagas el título, pagas lo que es las clases, que te dan el título de experto, y si quieres hacer el TFM tienes que pagar el TFM aparte. Que creo que el título eran 400 euros o 500 para hacer TFM, y el máster ronda los 2000. Sí, al final fueron, porque puedes coger ofertas y tal, y 1700, 2000 euros cada máster. Por ser estudiantes te dan, cuando tú te matriculas la primera vez, te dan un código de descuento para personas si quieren apuntarse a otro máster. Así que yo os voy a dejar por aquí, por algún ladito, el mío, porque la verdad que está súper bien. Yo, por ejemplo, como me salió por Instagram y iba buscando, utilicé el de una chica. Son 70 euros de descuento por máster y 35 euros por los cursos que son más cortitos. Así que si a alguno le interesa, con este código de descuento, pues por lo menos algo te quitas. Y luego, si quieres hacer más máster después, también por ser exalumno, también te hacen descuento. Vale, yo creo que más o menos ya lo que es más de parte objetiva ya lo contesta todo. Ahora voy a dar mi opinión sobre lo que es el máster en sí. Por un lado, el tema del TFM, por ejemplo, yo al final decidí no hacerlo. Una de las razones fue porque, como al final necesito el título en dietética para poder ejercer, y me ha gustado. Yo esto como que lo he hecho un poco para valorar si me gustaba o no, y decidir si quería seguir por esta rama o no, y más también por saber a la hora de la farmacia. Entonces yo decidí no hacer el máster, o sea, no hacer el TFM como tal, para poder ponerme a estudiar lo otro. Y sí que es verdad que me dijeron que era bastante duro, dicho por los profesores, que son 3-4 meses para hacer, pues al final es hacer un TFM. No es un trabajo que tú puedas hacer en un ratito y ya está, sino que tienes que tener ese tiempo para dedicarle, para poder aprobarlo, porque si lo suspendes, tú has pagado y lo has perdido y te quedas con el título de experto. Entonces yo pensé en gastarme 400-500 euros más para hacer un trabajo, para tener un título de máster, cuando yo lo que necesitaba es el otro título para poder ejercer. Yo dije, mira, prefiero este tiempo y este dinero invertirlo en otra cosa. Y de hecho quiero hacer otro máster, y no sé si haré el TFM o no en el segundo, porque quiero hacer la especialidad en salud hormonal de la mujer. Me gusta mucho, me interesa mucho y quiero ir por esa rama. Y el que hay de ICNS, seguramente cuando vuelvan a abrir plazas lo haré, porque me parece que está muy bien, y a mí en general ICNS me ha gustado bastante. Pero el TFM he dicho, mira, creo que para lo que yo lo quiero, con tener título de experto, voy bien. Que luego a lo mejor en el otro decida hacer TFM, pues puede ser, pero por ahora en este he decidido no hacerlo. Yo, así a crítica, lo que menos me ha gustado del máster
ha sido el tema de tener que ir obligatorio a clase. Entiendo la parte de que al final es algo que es 100% online, que no tienes exámenes como tal, que son todo trabajos, y que al final de alguna forma tú tienes que ver que esa persona cumpla los créditos que marca para tener ese título, que seguramente sea más a tema burocrático. Pero a mí, como en sí no me gustan mucho las clases, 4 horas un domingo por la tarde se me hacían bola. Entonces llegaba un momento que las 2 primeras horas bien, pero después ya mi concentración empezaba a caer, y era como, es que ya no puedo más. O sea, es que no me estoy enterando, estoy aquí delante del ordenador pensando en otras cosas, culpa mía, totalmente, o sea, eso no es culpa de ellos, pero que al final yo, por ejemplo, prefería que las clases las pudiera haber visto después. Porque sí que es verdad que después, si había algún tema que me interesaba más, me ponía otra vez la clase y la veía más rápido y me enteraba si algo me había perdido, pero como el tener que hacer algo obligatorio y que si ese día tenía algo que hacer, ya tenía que no coger los planes, porque claro, ese día justo tenía clase, que a mí me venía bien porque el domingo no trabajo, entonces sabía que menos a una que no pude ir, al resto podía ir. Pero claro, ya si algún domingo tenía que ver que tuviera clase o no para ir al pueblo o para hacer cualquier plan. Entonces eso sí que es verdad que no me gustaba, porque yo hubiera preferido que se hubieran subido las clases, que hubieran sido la clase online me parece muy bien porque al final estás con el profesor, que le puedes preguntar cualquier duda, que la conversación la verdad es que estaba muy bien, tú podías hablar de otras cosas y los profesores te contestaban. Entonces, que estuviera esa opción para que te puedas ir de forma real, o sea, de forma como si fuera presencial, en plan de que no sea una clase pregrabada, te la suban y ya está, sino que tú en esa hora puedas hablar con esa persona y pueda ser algo más activo. Me parece bien, pero que no fuera obligatorio, sino que si yo, por ejemplo, ese día no puedo, o yo puedo las 2 primeras horas y después no, que yo pudiera ver la clase grabada. Eso a mí es lo que menos me gustaba, pero también a lo mejor es por mi forma de estudiar, en la que no me gustan las clases, o sea, prefiero leérmelo yo después. Luego, bueno, ya he dicho que el tema de los libros me pareció una maravilla, porque sí que es verdad que a mí me gusta pues, leer, ir subrayando y eso. En los profesores me parecían una pasada, o sea, como todo, siempre te va a gustar más uno que otro, pero explicaban súper bien, se notaba que al final todos eran sanitarios, todos eran clínicos, porque al final eran médicos. Y había una chica que es farmacéutica y nutricionista, que me encantaba porque al final también pues tiraba más para mi rama. Pero sí que es verdad que se notaban que son personas que trabajan en hospitales, que están acostumbradas a la clínica. Entonces no es algo más teórico de la diabetes es esto y tal, sino que había un montón de casos, un montón de historias de pacientes y al final así es como más aprende. Pero sí que es verdad que a mí lo que yo noté es que aunque tú puedas entrar con cualquier carrera sanitaria, yo sentía que como que al final el gran porcentaje son nutricionistas lo que lo hacen, pues como que a mí había cosas que explicaban que yo ya sé por mi carrera, porque por ejemplo hablaban muchas cosas de medicamentos, de cosas más clínicas que yo ya sé y a lo mejor un nutricionista no se lo aportan por su carrera, como que la parte más básica de nutrición, que es en lo que yo puedo ir un poco más verde, pues claro, eso se pasa por alto porque se da por hecho que ya lo sabes. No sé si me explico, como que al final está guay porque a mí me gustaba por esa parte, pero a veces pues que me estuvieran hablando de medicamentos, de cómo se absorben o de cómo se eliminan o de que esto hace interacción con esto, pues yo eso ya lo sé por mi carrera y luego a lo mejor no te sé hacer me he tenido que esforzar más por otro lado para entender las dietas cetogénicas, para entender cómo van los porcentajes de grasa o de hidratos de carbono y tal, porque a lo mejor yo ahí tengo una base muy general y obviamente un nutricionista pues además que yo en ese sentido. Y yo ahí me he tenido que esforzar más. Pero bueno, supongo que un nutricionista en lo otro que yo ya me sé, pues se ha tenido que esforzar más, ¿no? Que al final cada uno tiene sus carencias, entre comillas, o en lo que más tiene que trabajar. Pero sí que es verdad que las clases iban un poco más enfocadas a los que ellos puedan tener un poquito más bajo nivel. Y yo lo mío, pues también estaba, pero tenía como que buscarme un poco más por otro lado. Pero aún así se lleva bastante bien, te enteras bastante bien de todo y al final sabes hacerlo. Y si tienes cualquier duda, los profesores te ayudan enseguida. Y luego tienes otra cosa, aparte que también estaba muy bien, que era el foro. Había un foro donde tú podías preguntar cualquier cosa. Sí que es verdad que los profesores contestaban a veces tarde, pero también lo entiendo porque al final tienen sus clases, tienen sus trabajos y no van a estar ahí al foro todo el día. Pero puedes preguntar cualquier cosa. O sea, tanto dudas de temario de, mira, me he leído ahora de la clase de hace 2 semanas, me estoy leyendo el texto y lo que has puesto en esta página, este apartado, no lo entiendo y te lo explicaban. O cosas, a lo mejor, aparte que digas, y luego entre alumnos también te contestabas, de que diga alguien, pues mira, quiero saber, alguien tiene información sobre dieta cetogénica de tal, te mandaban enlaces o los profesores a veces subían, pues mira, pues han sacado esto,
leeros este paper, este tal. No sé, estaba muy bien porque al final ahí ampliabas mucho temario. Yo creo que esto es sobre todo para esa persona que de verdad le guste estudiar y quiera saber por saber y por aprender más, no para al final aprobar un tema y tener un título, sino porque de verdad te interese y quieras ver como esas cositas. Yo, por ejemplo, en lo que más carencia tengo, que es la parte más de nutrición pura, lo que he hecho, por ejemplo, es que el software, que tienes un año de licencia, que es con el que haces las actividades que he dicho antes y que luego tú lo puedes editar para lo que tú quieras, porque al final nutricionistas que lo utilizan para pasar su propia consulta, a mí me gusta mucho. Es decir, que tampoco he probado más, entonces no sé si es mejor o peor que otros, porque es el primero, pero está súper bien. Y yo ahí he trasteado un montón y he aprendido un montón. Aparte de que tienes muchísimas recetas, pero muchísimas, y tú podías hacer la dieta. O sea, cuando hacías el menú lo puedes hacer tanto a alimentos, en plan tú pones pasta con atún y ensalada, o a platos que hay preparados, que en los platos te salían lo que era la receta, los ingredientes, y luego ya porcentaje de hidratos, porcentaje de proteína, porcentaje de grasas, y ahí lo vas sumando todo. Pero hay tablas de alimentos y yo ahí he aprendido un montón, sobre todo pues a qué tiene más, luego los alimentos lo puedes ordenar por, vale, necesito, al final hidratos, proteínas y grasas es más fácil. Pero, por ejemplo, necesito un aporte extra en magnesio. Pues puedes ordenar todos los alimentos por magnesio, de más a menos. Y ves qué alimentos tienen más magnesio. Te digo, de cualquier micronutriente. O sea, lo puedes ordenar, obviamente, por proteínas, hidratos y grasas. Pero lo puedes por cualquier vitamina, por cualquier micronutriente, cualquier cosa de estas. Y creo que así es como se aprende. Porque tú vas sumando y de ir viendo, pues ya se te van quedando alimentos que tienen más de una cosa, alimentos que tienen más de otra. Y no sé, me ha parecido muy intuitivo, muy fácil de utilizar, pero que se puede aprender mucho. Así que a mí el software me ha encantado. De hecho, lo sigo utilizando porque he ido haciendo pues mis cosillas en plan, pues para mí o tal. Y he ido también simplemente pues decir, vale, pues ¿qué tiene más hierro? ¿Qué tiene más vitamina C? ¿Qué tiene más magnesio? Y voy viendo, ay, pues mira, sería bueno comer esto, ¿sabes? En plan, de formas de sacar tablas y de ir aprendiendo. Luego tienes también menús, quiero hacer un menú, por ejemplo, hay dietas o sea, hay recetas para dietas cetogénicas, hay recetas para dietas FODMAPs, hay recetas para dietas bajas en sal y te van saliendo esas recetas exclusivas para eso. No sé, está muy bien. Y luego he visto que tampoco, no sé cómo valorará, si por aquí hay algún nutricionista que me vea y quiere dejar en comentarios, así aprendemos todos cómo ir a todo tipo de software, porque sí que es verdad que este de precio, creo que luego si lo pagas, no sé si salía, no me acuerdo bien, pero salía como unos 30-40 euros al mes, más o menos, creo que era o por ahí. O sea, me refiero que no lo veo tan exagerado para luego en un futuro tener que cogerlo para pasar consulta, que al final hay mucha gente que utiliza este software como puedes utilizar otro para pasar la consulta. Y así por último, que también aparte del máster tienes otros recursos en la web que puedes hacer, que es que por ejemplo yo lo quiero hacer, que todavía no lo he hecho y creo que se me caduca para finales de marzo, o sea que tengo que hacerlo ya. Un curso sobre gestión de consulta y otro sobre planificación y menús, que también lo quiero hacer ahora, pero me tiene que dar la vida, no sé en qué momento. Y no sé, así a general, pues al final todo tiene sus pros y sus contras, nada te va a gustar al 100%, pero yo creo que el máster está bastante bien y como he dicho antes, voy a hacer otro y con ellos me parece que me ha gustado mucho y quiero repetir, sobre todo pues el que aportan y que no es una clase en la que te den un temario cerrado y hagas un examen y fin, sino como que tienes ese trato más cercano y que puedes ampliar conocimientos si tú tienes dudas sobre otra cosa. No sé, me ha parecido bastante bien, así que seguramente, de hecho me da rabia porque el curso empezó en diciembre, el que yo quiero hacer, el siguiente máster, entonces pues llegué tarde porque yo estaba haciendo lo del técnico, si no lo hubiera cogido de cabeza y estoy esperando a ver cuándo abre la próxima convocatoria, seguramente la próxima convocatoria lo haré. Pero bueno, quería daros así un poco mi opinión y un poco cómo va, porque yo lo conocí así un poco de rebote por Instagram. Y nada, si tienes cualquier duda, puedes poner aquí comentarios y vamos charlando, o me puedes hablar por Instagram, que voy a dejar por aquí en mi Instagram, y por ahí hablamos por privado y os cuento las dudas que tengáis y lo que queráis, o si tenéis alguna aportación o vosotros conozcáis otro sitio para hacer otro máster. Hay también que sé que tengo seguidores que son de Latinoamérica y hay mucha gente en el máster de allí. O sea que desde allí se puede hacer también máster con ICNS. Y la verdad es que en clase había bastante gente que luego hablando por el chat
pues siempre te decían, pues yo aquí en Colombia se hace de tal forma, o aquí esto se llama, ¿qué puedo conseguir esto aquí en tal país? La verdad es que había gente de todos sitios. Y nada, vamos a dejar el vídeo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo.